Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona. Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor en UPV Radio. Este fin de semana no hemos tenido Fórmula 1 y por lo tanto esto significa que tenemos entrevistas 98 octanos esta semana aquí en Engranando Marcha. Tendremos con nosotros a Javier Rubio en unos instantes y hablaremos de la actualidad de la Fórmula 1, también de la actualidad de la Fórmula E y de su carrera periodística. Así que ya saben, otra semana más, pisen embrague, engranen marcha porque arrancamos. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Entrevista de 98 octanos. Arrancamos nuestras entrevistas 98 octanos y lo hacemos con una de las voces del motorsport aquí en España más reconocidas a lo largo de la historia de la transmisión del motorsport aquí en España. Tenemos con nosotros a Javier Rubio. Javier, muy buenas. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues encantados de tenerte aquí en nuestro programa, en nuestra sección de entrevistas 98 octanos y deseando hablar de Fórmula 1 y también de Fórmula E. Cuando queráis, gracias a vosotros. Pues vamos a empezar con una pregunta que siempre solemos hacer para aquellos espectadores y oyentes que no están tan metidos dentro del mundo del motor y es ¿quién es Javier Rubio? Bueno, yo empecé en el tema del periodismo, no soy periodista de carrera, yo hice la carrera de Derecho, lo digo por el tema tan que contraste, ¿no? De estar metido en este mundo, porque mientras hacía la carrera tuve la oportunidad de empezar a trabajar en el mundo del motor, como fotógrafo, como me encantaba el tema del deporte, seguía la Fórmula 1 desde muy pequeñito, y digo muy pequeñito que tenía 14, 15 años cuando empecé a seguirla. Pues entré en este mundo y a partir de un momento dado empecé a cubrir la Fórmula 1 regularmente, el Mundial de Rallys, y escribiendo, haciendo fotografía, y luego con el tiempo pues entré a trabajar trabajé en varios medios, ¿no? En Motor 16, y luego también empecé en Eurosport. Cuando empezó Eurosport en España empecé también yo con la cadena. Y nada, volcado pues en los medios, sobre todo, aunque he trabajado también en el mundo del producto, en lo que es la información del motor y del producto, fundamentalmente dedicado al tema del motor. Y ahora estoy trabajando, escribo regularmente en El Confidencial y en Motor 16 y luego lo que es la parte de motor de Eurosport que llevo pues desde el primer día. Pues, ¿cuándo comienza esta pasión por el automovilismo? Bueno, ha habido dos fases, yo creo, dos momentos. Uno de ellos fue cuando Carlos Sainz llegó al Mundial de Rallys, en los años de Carlos Sainz, de los títulos hasta su retirada. Lo que pasa es que el mundo de los rallies, aunque ganó muchísima audiencia, no ha sido como el boom desde que llegó Fernando Alonso. En España siempre ha habido una base de aficionados al motor, mucho más de lo que la gente piensa. Por ejemplo, en Asturias, en Canarias, en el norte de España, siempre ha habido mucha afición al motor. Pero la llegada de Alonso le dio popularidad, ¿no? A la Fórmula 1, la gente descubrió la Fórmula 1, algo que nosotros, algunos habíamos descubierto hace mucho tiempo, más que nada porque es un deporte muy espectacular. Pero la llegada de Alonso trajo en masa a España, al mundo, a la afición a las carreras, ¿no? Y yo creo que desde Alonso, pues en España la afición se ha hecho un deporte tan popular que en muchos medios está con el fútbol o segundo después del fútbol, ¿no? En cuanto a popularidad, ¿no? Y ahora mismo la Fórmula 1 en España está en unos niveles y yo estoy hasta sorprendido de la cantidad de gente joven que se está incorporando a la Fórmula 1. Hablemos ahora un poco de la faceta periodística y quería preguntarte qué se siente cuando te vas a enfrentar por primera vez a una carrera, a cubrir un evento. ¿Cuáles son las sensaciones que puede tener una persona en ese momento? ¿Te refieres a cubrirla, por ejemplo, en la televisión? Sí, en la televisión, en cabina o incluso en el mismo paddock. Bueno, la verdad es que, a ver, voy a separar, ¿no? A mí la televisión me sigue encantando porque es adrenalina, ¿no? A mí el deporte, yo estoy siempre digo que soy periodista porque mi mundo es el deporte, ¿no? A mí me
encantaba jugar al fútbol y con locura. Entonces yo me he enganchado un poco en la forma de vida que supone el deporte, ¿no? Por la intensidad. O sea, jugabas un partido de fútbol y el mundo se paraba, ¿no? Era como que no existía nada más. Digo en mi caso, igual le ocurrirá a otro con otro deporte. En mi caso particular, la cabina me da unas sensaciones un poco similares, ¿no? Tienes que meterte de lleno, nunca sabes cómo te va a salir, porque hay días en los que puedes estar más o menos inspirado, no sabes lo que te va a deparar la carrera. Entonces a mí me gusta esa parte, la parte de la intensidad del momento. Y conozco muchos deportistas que cuando han pasado a la cabina les ha ocurrido algo parecido. Les ha gustado la tensión de la cabina. Si te fijas, hay muchos deportistas que se meten y lo disfrutan mucho, ¿no? Luego también requiere mucha preparación que no se ve, ¿no? Nosotros cuando estamos hablando a veces en carreras largas, cuando hacemos Le Mans o cuando hacemos carreras de varias horas, incluso una carrera de la Fórmula E, detrás tienes que tener mucha preparación. Mi trabajo es un trabajo diario. Cuando tú llegas a una cabina, lo que estás haciendo es soltar todo lo que has estado leyendo, investigando, hablando con gente en el día a día. Y luego para escribir, hoy en día el desafío que tiene escribir es que las audiencias marcan mucho. Es decir, lo que no se lee, lo que no se clica, no funciona y acaba desapareciendo. Y como periodista, yo trabajo en dos medios, uno especializado y otro medio generalista como es el Confidencial. Tienes que rendir. Lo que escribes tiene que leerse. Y si no se lee, no existe. Entonces, hoy en día escribir tiene más condicionantes que cuando lo hacías en papel. Yo hay gente que la oigo hablar de cómo cuestiona a los periodistas y digo, no sabes lo que hay detrás. Si te sentaras aquí mañana y tuvieras que hacer un artículo donde hubiera que hacer clics sin hacer amarillismo, sin hacer basura, te lo voy a decir así de claro, no hablarías como hablas. Así que son desafíos diferentes, pero en mi caso en particular es por lo que me dedico a esta profesión, porque estás expuesto, te juzga el público, tienes la acción del momento en la televisión, así que es un trabajo que en ese aspecto no es ni monótono ni rutinario. Hemos estado haciendo un poquito de investigación y corrígeme si me equivoco en alguno de los datos. Empezaste a trabajar como periodista en el año 86, ¿no? Bueno, un poquito antes, sí, 85-86. Realmente, por ejemplo, en la Fórmula 1 empecé a acudir regularmente en el 86. Llevaba un año y pico ya trabajando en la revista Auto 1, sí. ¿Y ha cambiado mucho la forma de hacer periodismo, incluso transmitir la Fórmula 1 desde, por ejemplo, los años 90 a la actualidad? Sí, mucho. Vamos a ver. Es que el periodismo hoy en día no tiene nada que ver. Digamos que antes era más básico, más sencillo. Tú escribías una columna, un reportaje, y quedaba en el papel. Y hoy en día es como más dinámico, en el sentido de que, primero lo que decía antes, que te tienen que leer. Tienes que escribir de manera en que, no inventándote la realidad, pero que la gente te lea. Ahora tienes objetivos, por así decirlo. A mí en el Confidencial no me dicen tienes que conseguir estos objetivos, pero sí es cierto que estás en un contexto en el que el tema de los objetivos funciona y es clave, ¿no? Creo que hoy todo el mundo opina, ¿vale? Y me parece a mí fantástico que la gente se sienta involucrada, ¿no? Y que busque más información. Lo que pasa es que la gente confunde opinar con el periodismo. Hay gente que en las redes sociales piensa que porque tiene acceso a emitir una opinión, sabe de periodismo. Y detrás, insisto, hay mucho trabajo en el periodista que la gente no ve, de día a día. Por ejemplo, el contacto con la gente, ¿no? El tener contacto con la gente y muchas de las cosas con la gente protagonista. Y muchas cosas uno ni las cuenta, pero sabe cómo tiene que opinar a veces o no opinar para emitir un juicio. Entonces hoy te diría, por concretar, que parece como que se ha fundido el periodismo con la opinión de todo el mundo. Entonces, que no es malo, y de hecho a los periodistas nos ayuda. Pero en este aspecto se ha complicado más la posición, por resumir, del periodista, ¿vale? Se juzga más a la ligera al periodista. Y no es que defienda la profesión, es que no es igual que
uno esté trabajando en un tema concreto en su día a día X horas, como si yo mañana le quiero enmendar la plana a un médico porque sé algo de cuerpo humano, ¿no? Entonces, en ese aspecto es más complicado el periodismo, pero también te digo que por la parte nuestra es mucho mejor porque tenemos más capacidad de conseguir información. O sea, hoy un periodista tiene que ser muy bueno, debe ser muy bueno porque tiene mucho donde bucear y tiene que bucear más allá de la media del usuario medio. Es decir, tú tienes que saber más e ir por delante que muchos usuarios y aficionados que están muy informados. O gente que da gusto. Y escribir para cierta gente es una responsabilidad, porque dices, a este no le meto gato por liebre. Entonces, en ese aspecto, los periodistas tenemos también más armas para intentar ser mejores. Para terminar con este apartado de periodismo, me gustaría preguntarte por una anécdota divertida que haya ocurrido en tantos años de periodismo. Imagino que alguna habrá. Pues es que me pillas ahora mismo. Ha habido muchas. Es que ahora mismo te diría, a ver, no sabría decirte. O sea, te voy a contar una que habrá gente que no la entienda a lo mejor bien, ¿no? Yo era muy fan de Ayrton Senna y tuve la suerte de estar en el tiempo en el que Senna estaba en la Fórmula 1. Y esto os va a parecer, pero es que me viene la primera que me viene. Entonces, yo de jovencito me parecía un poco más a Senna. Y no es que lo dijera yo, o sea, digo físicamente. Era el típico que, bueno, pues un día fui a la fábrica de Porsche en Weissach y iba andando pues, con la gente de Porsche y veía que había gente que me miraba, ¿no? Y nos miran a los periodistas que venimos aquí. Entonces, cuando acabé, me dijo el jefe de comunicación de Porsche, dice, ¿sabes que hay gente que te iba a pedir un autógrafo? Porque pensaban que era Senna. Tenía el pelo, más largo y tenía nariz, las orejas, ¿no? Y dije, joder. Pero yo veía a veces a Senna y decía, digo, joder, tío. Y un día, en Hockenheim, salió Senna del box. Estábamos en la parte de atrás del box. Salió Senna y se vino andando y yo iba andando de frente. Coño, yo decía, digo, joder. Yo sentí como que me estaba mirando al espejo y vi que le ocurrió a él igual. Se me quedó mirando como diciendo, así como fijamente los dos íbamos uno frente y otro y yo decía, joder, coño, pues a lo mejor es verdad, ¿no? Y yo le notaba que él estaba mirándome con una cara como diciendo, Senna en el circuito estaba a lo suyo, ¿no? Y se quedaba mirándome como diciendo, joder, este tío me suena, ¿no? Bueno, pues esa anécdota la cuento a veces porque es Senna, ¿sabes? Pero bueno, en este deporte también, en este trabajo tienes muchas anécdotas, muchos momentos, sobre todo cuando viajas. Además, hay muchísimos momentos muy bonitos, muy intensos, algunos peligrosos. Recuerdo el Mundial de Rallys, de llegar a casa, porque hacíamos muchos kilómetros y llegaba a casa y decía, digo, joder, qué suerte has tenido, macho, que en este sitio no te metiste una piña, ¿sabes? Que con el tráfico. Es una profesión que vives un poco la vida, ¿sabes? Pues vamos a hablar ahora de Fórmula 1, un poco de actualidad. Y me gustaría, un tema candente que hay ahora es la hegemonía que tiene Red Bull en la parrilla de Fórmula 1. Me gustaría también recoger la hegemonía que tuvo Mercedes en la década de los años 2010 y compararla y que nos comentes si puede ser comparada justamente, si es parecida a la que tuvo, por ejemplo, Schumacher a principios de este milenio, también a la de McLaren con Senna y Prost. ¿Crees que son similares, que puede haber alguna diferencia tal vez? Bueno, hay una cuestión que en todas coinciden y es que encuentras pilotos que marcan una diferencia brutal. Son los Messi, por así decirlo, ¿no? De cada momento. Por ejemplo, en la época de McLaren se juntó primero que eran varios factores. Se juntó que había un equipo técnico fantástico que hizo un coche, un chasis flipante. Se juntó que Honda hizo un motor que nadie tenía en ese momento, como después le ocurrió a Mercedes con la tecnología híbrida. Y se juntó que no es frecuente que tengas dos de los más grandes de la historia enfrentados. Imaginad ahora que tuviéramos a Verstappen, me gustaría decir que Alonso, por ejemplo, que se hubieran metido en un equipo con el mejor coche y el mejor motor. Bueno, eso fue la época de McLaren. En la época de Schumacher, primero llegó un piloto
también que, como Senna en su momento, Schumacher cambió los estándares de la Fórmula 1 por la capacidad de trabajo, la dedicación que tenía absoluta, como en el tema físico Schumacher también elevó el listón, convirtió al piloto de Fórmula 1 en un atleta, era la dedicación total y absoluta de un talento especial. Y tenía un equipo que internamente se organizó como Ferrari no se ha vuelto a organizar, no ha vuelto a tener esa estructura desde entonces. Se juntó, digamos, un cóctel perfecto. Y en el caso de Ferrari también pues estaba la guerra de Michelin y Bridgestone y tenías un fabricante que trabajaba para Ferrari. En la época de Red Bull, pues mejor la de Mercedes. Básicamente también una estructura muy potente con un fabricante que llevaba trabajando 3 años en un motor mucho antes que los demás y cuando llegó consiguió una ventaja que no había quien se la quitara. También con otro piloto fuera de serie como es Hamilton. Y en Red Bull ahora pues está Adrian Newey y su equipo y un Verstappen que también son fuera de serie. Red Bull para mí es una maquinaria realmente increíble. Desde que llegó a la Fórmula 1 lo ha hecho con un espíritu implacable, un espíritu de, como yo digo, de SEALs, ¿no? de comando, de élite. Son agudos, eficaces, directos, ambiciosos en todas las áreas. Y yo creo que lo que tienen se lo han ganado. Aunque a veces puedan caer mejor o peor, pero es que Red Bull es una máquina letal, ¿sabes? En todas las áreas les tiene siempre con el colmillo afilado. Y Verstappen es un producto de Red Bull. Y encuentras un piloto con el talento de Verstappen, pues. Pero hay algunos factores comunes, que son que un factor humano que se une a un factor técnico y que trabaja mejor que los demás. Y hablando de Verstappen, vimos que en el Gran Premio de Qatar consiguió su tercer Mundial de Fórmula 1 y me gustaría que nos hablases un poco de cómo has visto la temporada del piloto holandés. Bueno, ha habido un momento en el que parecía que el monoplaza marcaba diferencias, ¿no? Y en algunas carreras también las marca Verstappen. Está claro que Red Bull ha tocado una tecla con este reglamento que los demás todavía no han tocado. ¿Vale? La van a tocar, van a llegar. Pero de momento la prueba es que por muy Verstappen que seas, cuando llegó a Singapur no se comieron un colín. Si el coche no va, no va. Entonces, Red Bull ha conseguido un coche sorprendentemente eficaz en todo tipo de condiciones. Los demás oscilan y varían, pero tampoco se han acercado a Red Bull. Así que hay un acierto técnico indudable con este reglamento, pero es que luego Verstappen es que no falla. Es que es una máquina programada para, como decía, para matar, ¿no? Es una máquina que va bien en todo tipo de condiciones, que no falla, que está maduro. Es padre, madre y piloto. Educado como piloto desde la infancia. Entre la genética y lo que ha aprendido, es que es realmente espectacular. Lo de Verstappen este año. Dicho esto, el coche te tiene que ayudar. El día que no te ayuda, mira dónde está. ¿Y crees que esto puede ir a más? ¿Que en los próximos años podemos ver a lo mejor un cuarto campeonato, un quinto, que iguala a lo mejor a Hamilton en el futuro? Bueno, yo creo que la ventaja que tiene Red Bull no la va a perder. Otra cosa es que los demás lleguen a Red Bull. Pero Red Bull va a luchar por títulos. Me extrañaría que no luchara por títulos en los próximos años hasta el cambio de reglamento. Y yo creo que el año que viene es posible que veamos a varios equipos más cerca de Red Bull. Entonces, estoy casi convencido que lo que hemos visto este año, el año que viene no lo veremos. De hecho, incluso en Red Bull, o sea, fíjate si los periodistas no tenemos ni idea cuando hablamos, que ni siquiera en Red Bull esperaban tener este año el resultado que han tenido. O sea, la temporada hasta para Red Bull han dicho, pero bueno, ¿dónde están los demás? ¿Sabes? Como dices, oye, vas en bicicleta y se me ha quedado descolgado. No es tanto que yo esté bien, es que los demás algo les pasa. Entonces, yo espero que el año que viene estén más apretados unos y otros. Hablemos ahora del Gran Premio de Qatar porque ha sido un tanto polémico por la exigencia física que ha resultado para los pilotos, tanto para incluso Fernando, que es un piloto muy veterano en la parrilla, con mucha experiencia, tanto Esteban Ocon, Lance Stroll, Logan Sargent, que tuvo que abandonar. ¿Qué opinión tienes de este Gran Premio de Qatar? Yo te digo, pilotos hechos polvo los hemos visto durante estos años en Fórmula 1 y en otras disciplinas. Yo lo de este año totalmente
toda la parrilla fundida no lo conocía. Sí, recuerdo una carrera que hubo también de pequeñito, hubo unas Vegas, una y otra en Dallas, que fueron terribles. Me parece que fue en Dallas, mi memoria me falla, que 14 pilotos acabaron estrellados contra el muro, porque no podían. Básicamente, además eran coches con cambio manual, eran mucho más duros. Pero yo no conocía no recuerdo una carrera en la que toda la parrilla acabara frita, fundida, como el otro día. Y hablemos ahora de los españoles, de Fernando y de Carlos. ¿Cómo estás viendo sus temporadas? ¿Qué esperas que puedan hacer el año que viene? Bueno, pues de Fernando lo resumo en sus cifras. Es el único piloto con Verstappen siempre en Q3. Los dos han completado todas, por Singapur, los dos han completado todas las vueltas del campeonato. Y Fernando ha puntuado en todas las carreras, menos en Singapur. Tú imagínate la consistencia de rendimiento que da estas cifras. Conseguir eso en esta Fórmula 1. A podios aparte, y que cuando el coche estuvo un poco bien, ahí estaba en el podio. Yo de verdad lo digo, no conozco, daría para hablar, no he conocido ningún piloto como Fernando Alonso. Y podría convencer a cualquiera, con argumentos, comparándolo con otros pilotos y otras épocas, ¿no? Y luego, con 42 años hacer esto es algo increíble. Con esto creo que he dicho todo, ¿no? Y en cuanto a Carlos Sainz, ha llegado el año en el que Carlos está sacando lo que siempre ha llevado dentro, ¿vale? Sobrevivir 2 años y medio en Ferrari cuando llegas con un piloto que teóricamente es el número 1 del equipo, porque Ferrari lo estuvo educando y formando desde que era un adolescente. Haber sobrevivido a esa presión, haber conseguido este año dar la vuelta a la tortilla y que la gente diga ahora, cuidado, que Leclerc no es el predestinato, como dicen en Italia, también dice mucho de lo que Carlos ha conseguido. Que Ferrari no le triture, no le queme la presión, dar la vuelta en rendimiento al Ferrari, porque en parte, y me consta, parte de la evolución de este año técnica se debe al criterio de Carlos Sainz, que es un piloto técnicamente muy potente. Es muy bueno en carrera, es tremendamente completo en carrera. En ese aspecto lo he conseguido más completo que Leclerc. Le falta a lo mejor a veces una décima según el coche sea subvirador o sobrevirador y el circuito, pero en Ferrari están prácticamente emparejados. Lo que, dicho esto, en Ferrari con Leclerc ya es un éxito enorme. Pues cerramos este espacio de Fórmula 1. Para terminar la entrevista vamos a hablar de la categoría eléctrica de la Fórmula E, como tenía que ser. Y en primer lugar me gustaría preguntarte tu opinión sobre la Fórmula E, la evolución que ha tenido en estos últimos años. Bueno, yo creo que la Fórmula E tenía el problema lógico de credibilidad para hacerse un hueco, ¿no? Porque además la Fórmula E desde el principio intentó buscar un nicho de mercado que no fuera el típico aficionado automovilístico, el típico quemado de la gasolina. Fueron hacia públicos más, bueno, gente joven, urbana, y ahí se dieron cuenta que se equivocaron. Intentar deslindar a la Fórmula E del aficionado para mí fue un error y se han dado cuenta, ¿no? Quisieron ir un poco de especiales. Pero dicho esto, teniendo en cuenta que estabas abriendo un campeonato nuevo, sin conocimiento del público, con una tecnología totalmente nueva, era una tarea titánica y sobrevivieron, y eso ya dice mucho. Hubo una segunda etapa en la Fórmula E cuando ya teníamos el segundo coche, que cambió mucho la cosa, ¿no? Ya no había que cambiar de coche en carrera, pero llegó la pandemia. Entonces la pandemia a la Fórmula E, que era todo urbano, le ha dejado un poco con el pie cambiado. Ha habido una especie como de crisis de identidad y un techo en el que están ahora. Luego voy a la parte de las carreras, ¿vale? En el techo que están ahora es, bueno, tenemos un producto que no está mal, que está bien, tenemos a la industria que va camino de la electrificación, tenemos mucho recorrido para hacer llegar la Fórmula E a más público, sobre todo televisivamente, ¿vale? Y en eso está. En el tema deportivo, tienen un plantel de pilotos fantástico, los pilotos de la Fórmula E son fantásticos todos. Hay una tremenda competitividad entre los equipos.
En la Fórmula E, el día que pierdes un gramo de rendimiento, te vas atrás. No puedes cometer errores. Son carreras muy complejas para piloto y para equipo. Y yo, uno de los temas como aficionado y como comentarista que me he sorprendido estos últimos 2-3 años es que las carreras son muy entretenidas, muy emocionantes. No sabes qué va a pasar cada día. No sabes quién va a estar en la pole, si hace la pole luego no va en carrera, quien va bien en carrera no va en entrenamientos. Tienes todo tipo de pilotos, durante la temporada hay oscilaciones de rendimiento. Porsche empezaba muy bien, luego se va para abajo, de repente llega el equipo DS y que hace una buena carrera. Es decir, para mí las carreras son muy movidas, a veces se me quedan cortas. Y me gustaría 1 hora y cuarto o 1 hora y media a veces. Son muy movidas. Y desde el punto de vista deportivo, yo aconsejo a la gente que siga la Fórmula E porque es muy entretenido. Hablando de esas oscilaciones, ¿esperabas que Jake Dennis se llevase el título este año? A ver, que me ocurre bien. Bueno, vamos a ver. Yo es que no sabía quién se lo podía llevar este año. Porque, por ejemplo, Mitch Evans ha estado fantástico. Cassidy ha estado increíble. Verlaine empezó muy bien y se cayó. Dennis, sí hay que reconocerlo que ya cuando llegó a la primera temporada luchaba por el título en la última carrera en Bahrein. Entonces Dennis es un piloto muy bueno que le ha cogido muy bien el punto a esta disciplina y no lo esperaba porque además hubo un momento en que Dennis tuvo un bajón. Pero es lo bueno que tiene este campeonato. Hubo un bajón de 4 carreras que no puntuaba y de repente, zasca, al final estaba ahí y consistente y ha estado siempre en el podio. Así que súper merecido, pero para mí te digo, a falta de 4 o 5 carreras podía haber 2-3 campeones fácilmente. Hablemos ahora de un español que estuvo esta temporada pasada, la temporada número 9 en la Fórmula E, de Roberto Meri. ¿Crees que va a poder tener un asiento oficial este año? Bueno, pues mira, hasta ahora no. De lo que estoy viendo, ya los contratos están firmados y los pilotos confirmados no está Meri. Mahindra tiene ya 2 pilotos, el equipo en el que corrió ya tiene 2 pilotos. Mortara, también que se ha venido al equipo como nuevo piloto. Ha renovado sus 2 pilotos y no está Meri. Así que este año yo creo que va a estar. Y la pretemporada la tenemos a la vuelta de la esquina, comienza el 23 de octubre. ¿Crees que podemos averiguar con los ritmos de la temporada 9 qué puede pasar en la pretemporada, incluso en el primer EPRIX, o crees que va a haber un cambio monumental en el ritmo? Yo, sinceramente, visto lo que ha ocurrido en los últimos años en las pretemporadas y cómo ha ido el campeonato, no me atrevo. El año pasado también es cierto que era coche nuevo. Porsche el año pasado empezó muy mal, con muchos problemas, y luego estaba luchando por la victoria. Hay circuitos en los que piensas que un equipo va a ir bien y luego no va para nada. Hay coches rápidos en entrenamientos. Este año, por ejemplo, Porsche no era rápido en entrenamientos y en carrera era fantástico. Yo, sinceramente, no suelo hacerme con la pretemporada ninguna ilusión. No digo este va a ser, sinceramente, porque me lo ha demostrado todos estos años. Y también pregunta obligada, ¿te veremos en la pretemporada en Valencia? Bueno, en estas fechas creo que no voy a poder ir y me gustaría ver si puedo ir a alguna pretemporada. Es que ahora tenemos 3 grandes premios seguidos de Fórmula 1. Tenemos, que es mi trabajo principal, además en el Confidencial. Me gustaría ir un ratito a verlos, aunque sea estar por allí, pero de jueves a domingo estamos aquí súper intensos y normalmente pues yo ahora, por ejemplo, solamente libro un día a la semana, ¿no? Así que, porque hay que darle callo en estas fechas. Pero me encantaría, si puedo, me gustaría ir. Y ya para terminar, la última noticia que hemos tenido es que André Lotterer abandona la Fórmula E y también abandona los monoplazas. ¿Qué opinas de este retiro del piloto alemán? Era una cosa, bueno, estaba claro. Hasta el propio Lotterer reconoció esta temporada que no podía. No podía. Y lo asumió al equipo. El equipo lo ha apoyado, pero yo creo que este monoplaza y estos neumáticos a Lotterer no le han ido para nada. Hay pilotos a los que se les atraviesa un estilo de pilotaje
Lotterer ya tiene años también, ya tiene muchas batallas en el cuerpo. Yo creo que está muy volcado con Porsche. Necesita Porsche a un piloto como Lotterer, porque Lotterer es muy bueno, tiene una experiencia fantástica, pero en la Fórmula E no, incluso yo no sé si hay pilotos a los que la Fórmula E, no diré que les dé miedo, pero que les da respeto, ¿vale? Porque un piñazo en la Fórmula E, y si el coche no lo tienes por la mano y no le sacas el partido al coche, se veía venir. En una palabra, que Lotterer este año ya no sirve. Es que su equipo no ha ganado el título por él. Veíamos, bueno, lo que comentabas de los incidentes, el incidente que tuvo Robin Frains en el E-Prix de México. Un golpe le dejó fuera de combate por una rotura de muñeca. Sí, bueno, eso fue un incidente desafortunado. Te tocas con un coche y no te esperas que al volante te rompa la mano, ¿no? Pero un golpe contra el muro en Roma se va muy rápido. Ha habido circuitos este año tremendamente rápidos. Ya vimos el accidente que hubo en Roma, que fue brutal. Yo no digo que tenga miedo. Lo que digo es que si no tienes un coche por la mano, si no tienes confianza en un coche, tienes un respeto que te cuesta un par de décimas, ¿sabes? O sea, tú para ir fuerte con un coche tienes que sentir el coche bien, tienes que hacerte uno con el coche, ¿no? Y si te tienes que ir peleando, y Lotterer lo ha dicho, este coche no le cogía el punto al neumático muy duro, que tiene un tipo de pilotaje, un coche de un par tremendo además, con un neumático tan duro, un par tremendo. Pierdes una décima o 2 décimas y estás en la parrilla el 18, y ya en carrera no te comes un colín, ¿sabes? Normalmente. Pues con esto hemos terminado nuestra batería de preguntas y se nos ha terminado el tiempo. Javier, muchísimas gracias por habernos atendido, ha sido un verdadero placer, hemos pasado un momento maravilloso y pues nada, cuando quieras volver a Engranando Marcha tienes puertas abiertas y micrófonos abiertos y de verdad ha sido un placer. Igualmente, cuando queráis. Chao, hasta pronto. Adiós. Sigue Engranando Marcha, alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Pues esto ha sido todo, ondeamos nuestra bandera a cuadros, agradecemos a Javier Rubio por este gran momento que nos ha dado en nuestras entrevistas 98 octanos y recuerden que tenemos fin de semana de Fórmula 1 en el Gran Premio de las Américas, circuito de Cota, que también estará junto a la F1 Academy. Tendremos la carrera en directo y veremos cómo se desempeñan las españolas Marta García y Nerea Martí. ¿Y dónde pueden descubrir la información del mundo del motor y la actualidad? Pues ya lo saben, en UPV Radio en la 102.5 de la FM en Valencia, y si no se encuentran en Valencia, en radio.upv.es en radio en directo nos tendrán los martes a las 2 y a las 6:30. Y si se lo pierden, pues pueden escucharnos el mismo martes a las 8 de la tarde en Spotify, iVoox y también en YouTube. Así que ya lo saben, si les gusta la Fórmula 1 y el mundo del motor, este es su espacio, esto es Engranando Marcha en UPV Radio. Un saludo y gas, hasta luego.